Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Había un comportamiento especial para ordenadores no muy lejos. Aunque Wang Jung insistió en que no era tan problemático, la atención de Shen Shunyu hacia Shen Wansheng aumentaba día a día. Insistía en que los primeros 3 meses eran el periodo crítico del desarrollo fetal y que los niños eran extremadamente sensibles a la radiación en esa época. Shen Shunyu era un adicto al trabajo y trabajaba unas horas asombrosamente largas. Le preocupaba que la radiación excesiva afectara la salud de los niños. ¿No quieres que nuestro Hyun Shun Shen nazca como Shen Welang, un tonto, verdad? Debido al incidente anterior, Shen Shunyu seguía sintiendo antipatía por Shen Welang, pero esta vez tenía razón. Wang Jung también sentía que Shen Welang era un gran tonto. De hecho, dejó escapar a Gao Tu ante sus narices. La noche en que Wang Jung le propuso matrimonio con éxito, Shen Welang movilizó repentinamente todos los recursos posibles y buscó gente por todo el mundo, como si se hubiera vuelto loco. El alboroto fue tan fuerte que las preguntas de todas partes pronto llegaron a Wang Jung. Shen Welang transfirió temporalmente todos los recursos y personal que se podían movilizar alrededor de la ciudad de Jianghu a la ciudad de Ji. Gao Tu huyó. En respuesta a la preocupación de Wang Jung, Shen Welang dijo esto: ¿No huyó el secretario Gao hace mucho tiempo? Esta vez es diferente. Shen Welang siempre es así. Cuanto más grave es el asunto, más fría es su actitud. Cuando Wang Jung lo conoció, los padres de Shen Welang estaban rompiendo. El Omega, dispuesto a abusar de las feromonas para embarazar al niño Alfa, disparó a la nueva amante del Alfa en la cabeza. Masa cerebral y sangre salpicaron al padre de Shen Welang. Tras disparar y matar, el padre Omega de Shen Welang fue enviado a prisión por el propio padre Alfa. 3 días después, desapareció misteriosamente en prisión, dejando tras sí un charco de sangre letal. Al día siguiente, Shen Welang fue notificado para asistir al funeral de su padre. En ese momento, Shen Welang, convencido de haber perdido a su padre Omega, guardó silencio durante todo el proceso. Antes de que terminara el funeral, solo dijo con frialdad: «Esto es bueno». Finalmente terminó su vida sin dignidad. Desde entonces, odio aún más a los omegas y a los niños. Los odiaba tanto que incluso tenía una reacción fisiológica. Vomitaba al oler el olor de los omegas. Hoy, la voz de Shen Welang sonaba como la del funeral, como congelada, y hablaba más despacio de lo habitual. Wang Jung percibía su frialdad al otro lado del teléfono. El padre de Gautu dijo que Gautu estaba embarazado y que es suyo. Shen Welang explicó los hechos palabras por palabras. Al hablar de Gao Min, su voz se volvió aún más fría. Gao Min dijo que si quiero que Gautu aborte, tengo que darle 10 millones. 10 millones. Cuando Wang Jung recibió la llamada, llevaba un delantal y preparaba sopa para Shen Shunyu en la cocina. Al oír esto, dejó la cuchara y dijo con desdén: «Ese Gao Ming no tiene ni idea del dinero, ¿verdad? Tiene una moneda de cambio enorme en la mano y quiere chantajearte. Deben ser al menos 100 millones. 10 millones. Esto es un insulto, Wang Jung». Shen Wenlang lo interrumpió histéricamente. «Ahora no es un momento de bromear». «Ah, vale». Wang Jung probó la sopa y preguntó con curiosidad: «¿Entonces estás de acuerdo que acepte?». Shen Welang se desplomó aún más. «¿Aceptar darle 10 millones y dejar que Gao Tu aborte a mi hijo?». «Sí», Wang Jung dijo. «No odias mucho a los omegas y odias aún más a los niños. Gao Tu es un beta. ¿Cómo pudo embarazarse?». Shen Welang se secó la cara. La probabilidad de que un beta masculino se embarace es solo de 1 entre 100.000.
Tiene suerte, carajo, suerte. Wang Jong lo corrigió. Creo que tiene mala suerte durante 8 vidas. Es imposible que alguien se embarace con mi hijo, a menos que... Shen Welan frunció el ceño. ¿No dijiste que le tomaste una foto a Esomega en la cena de ese día? Te la envié hace mucho tiempo. Shen Welan abrió el WeChat con impaciencia y revisó el historial de conversación entre él y Wang Jong. La foto de esa noche. Abrió la foto a toda prisa, pero descubrió que había caducado y no se podía almacenar en el buffer.